Buenas tardes, verdades bíblicas desde las Tarascas, donde estamos transmitiendo para todos ustedes verdades bíblicas, que quiere decir la palabra de Dios sin la interrupción del hombre, sin los dogmas metidos a la Biblia o tradiciones de los hombres. Nada de eso, es directamente de Dios, la palabra de Dios a través de la escritura. Un saludo a mis hermanos en la fe, a mis amigos, Dios les guarde. Hoy vamos a tener un tema que me han pedido, que me han sugerido, importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los acontecimientos que vienen ahorita de Semana Santa. Y ahí entra todo como borregos, entra la gente como borregos, discúlpeme la palabra, pero es la verdad. Toda la gente entra a un proceso, una procesión, y toda la gente ahí va a ir, ahí va atrás. Les dicen una cosa y ahí va toda la gente. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Ahí está. Entonces, el tema, ¿cuál es el tema del día de hoy? El verdadero testimonio de un creyente. ¿Qué es el verdadero testimonio de un creyente? ¿Y qué tenemos que mencionar aquí acerca de esta palabra que estamos mencionando? Bueno, pues vámonos a la palabra de Dios, a la escritura, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios, dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo como Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén y amén. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio. ¿Qué testimonio? Bueno, que Dios me transformó, que Cristo Jesús vino a la cruz a morir por mí y que me transformó de acuerdo a la manera de vivir. Es decir, vino, trajo su palabra, yo me arrepentí de mis pecados para que yo pueda vivir una manera totalmente diferente, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su dirección, de acuerdo a sus propósitos. Y de ese testimonio, ese cambio de vida, es el que yo debo de compartir a la gente, querido amigo, querido hermano en la fe. Y aquí debo de ser bien claro, el testimonio debe de ser limpio. Es decir, yo considero y reconozco que era un pecador, que vivía bajo los deseos de la carne. Yo lo reconozco, pero cuando el Señor me alcanzó, cuando conocí la palabra de Dios, cuando conocí la Santa Biblia, ¿verdad? Empezó a haber un deseo en mí de cambiar, de ya no vivir el mismo camino de pecado, de perdición y muerte. Si hubo un deseo personal para que yo empezara a cambiar mi conducta. Hubo un análisis, hubo un llamado, hubo una llamada de parte de Dios para que yo pudiera comprender y tomara una decisión correcta. Ese es el testimonio que yo voy a demostrar delante de los demás, y mis amigos, mis hermanos, mis vecinos van a ver que efectivamente yo estoy dando prueba. Ese es un testimonio. Estoy dando prueba de que vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y claramente que aquí lo que podemos nosotros mencionar, podemos meditar, ¿verdad? Es que en estos acontecimientos que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo caos, estamos viendo muertes, guerras. Y me preguntaban ayer, me dicen ayer, me estaban haciendo una pregunta que con todo gusto quiero yo contestar. Dice la pregunta, dice así la pregunta, dice, dice la pregunta, dice: ¿tendrá Dios la culpa de lo que pasa en el mundo? De las guerras, las hambres, las muertes, los secuestros. ¿Por qué no entra Dios en acción? ¿Por qué no lo hace? Y aquí la pregunta que yo primero debo de hacer es la siguiente:
nosotros estamos bajo la dirección de Dios o no. Porque esas guerras que vemos en Rusia, las muertes que vemos nosotros aquí en Apaxingán, en Uruapan, ¿de acuerdo a qué es? Aquí es la pregunta que usted y yo, querido amigo televidente, nos podemos hacer. ¿De acuerdo a qué es esa respuesta? ¿Es gracias a la mala conducta del hombre o es porque Dios nos los ha mandado? Hágase esa pregunta, hágase ese análisis y nosotros podemos mismo responder esto de acuerdo a los conocimientos que tenemos de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos hace primero una observación para que nosotros tengamos cuidado. El Señor Jesucristo, ¿verdad? En Juan 10:10 dice, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Es lo que está haciendo? O dígame si no. El diablo es lo que está haciendo, matar y destruir. Esa es una respuesta que nosotros lo podemos estar viendo. Ahora, ¿por qué el diablo hace eso? Porque toda la gente le ha dado esa autoridad viviendo en el pecado. Así de sencillito. Y las personas que viven bajo la voluntad de Dios tienen una vida totalmente diferente. Por eso el Señor Jesucristo en el punto seguido dice, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí está la dirección, ahí está la decisión que tú debes de tomar. Es decir, aquí vamos a presentar pues dos caminos, así de sencillo, dos caminos que el que quiere ser creyente en Dios o hijo de Dios debe de tomar. El camino que lleva a la muerte, el camino de perdición a través de los deseos carnales, el odio, la fornicación, la inmundicia, la borrachera, la orgía, la falta de perdón, el cigarro, el tatuaje, todo ese tipo de caminos llevan a la perdición y llevan a la muerte. ¿Y cuáles son los caminos que Dios nos lleva? Pues el de la obediencia, el del amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Este tipo de caminos nos va a traer buenas satisfacciones, nos va a traer otra conducta en nuestra mente y nos va a traer una manera de vivir totalmente diferente. Entonces, querido amigo, querido hermano, reflexione. Dice el apóstol Pablo en Corintios, dice así la escritura, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, cuando tomen en cuenta a Dios, cuando tomemos en cuenta a Dios, las cosas van a ir cambiando. Nos vamos a ir separando, ¿verdad? De todos los caminos de perdición y muerte. Cuando empecemos a tomar en cuenta a Dios, nuestra vida va a ir cambiando. Dios va a ir sanando nuestro interior desde adentro hacia afuera. Y es importante que este punto doctrinal lo entendamos. Yo ahorita que estaba leyendo la escritura, me acuerdo del capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, te aseguro que si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Esto quiere decir, querido amigo, lo que te acabo de decir. Si no te apartas del pecado, si no te apartas de esos caminos que te están trayendo de dificultades, te están trayendo resultados malos, si no te apartas de eso, pues no vas a poder tú tener una relación con Dios, ni mucho menos vas a tener un testimonio, ni mucho menos puedes llamarte hijo de Dios, que quede claro. Y yo lo hablo y lo abro así totalmente porque hay muchas personas que se meten en las iglesias cristianas, no siéndolos, queriendo aparentar ser cristianos, pero no lo son. Por eso mucha gente me dice, oiga, pues por la calle hay una señora, hay una vecina que se dice cristiana, pero es bien grosera. Y yo abiertamente le digo, señora, ¿esta puede ser una cristiana? ¿Puede ser llamada una hija de Dios? Ah, no, pues no, Saitán. Por eso el Señor Jesucristo les dijo,
no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que haga ¿qué? Su voluntad. Entonces, hijo de Dios va a dar un buen testimonio delante de quién, de la gente. Primeramente delante de la familia. Tenemos que educar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra. Sí, porque yo no puedo corregir a mi hijo o a mi hija cuando yo estoy mal. Si yo soy grosero, ella va a aprender eso. Si yo fumo, mi hija va a aprender a fumar. Si yo vivo robando, mi hija va a hacer lo mismo. Esa es la puritita verdad. Ahora, si yo vivo en ordenanza a Dios, mis hijos van a vivir de esa misma manera. Van a dar testimonio de la educación que se le está dando. Hermano, esto es algo que vemos en las Escrituras. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que tú hagas, eso cosecharás. Por eso lo repito, hay mucha gente que entra aún en las iglesias cristianas y se dicen hermanos, se dicen cristianos, no lo son. Yo por eso le digo al creyente, mira el testimonio de tu vecino, mira el testimonio de aquel que se dice hijo de Dios, mira su testimonio, mira cómo se conduce delante de Dios, mira cómo vive. Eso es lo correcto delante de Dios. Por eso, querido amigo, un testimonio verdadero lo tenemos que dar a través de las Escrituras, aceptando a Cristo como Señor y Salvador y dejando el pecado, siendo obediente a Dios a través de su palabra. Es decir, Dios me va a enseñar una educación diferente a la que yo vivía. Dios me va a ir dando santidad. Dios me va a ir dando conocimiento para que yo fortalezca mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Y mi espíritu va a estar fortalecida en Dios para que yo pueda tener control y dominio sobre mi vida y viva bajo la sujeción de Dios en ordenanza. Por eso el apóstol Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio. Claro que no, yo no me avergüenzo. Si vivo bien, yo voy a dar un buen testimonio de que verdaderamente soy un hijo de Dios. Ahí está la clave. Pero claramente que si un cristiano vive de una manera en el día, pero en la noche vive con otro tipo de cara, pues tarde que temprano Dios lo va a sacar a la luz. Eso que ni qué, eso que ni esperes. Tarde que temprano todo va a salir a la luz, querido amigo. Entonces, una cosa es seguir la religión, es decir, ¿verdad? La conveniencia humana. Tomo cuando me conviene y cuando no, pues me alejo. Eso es vivir en religión, vivir ordenanzas que el hombre enseña a través de las tradiciones. Y Dios está en contra de ese tipo de prácticas. Y lo vemos nosotros en Colosenses 2:8, que la Escritura dice así. Lo voy a leer para gloria de Dios. Dice así la palabra de Dios. En Colosenses 2:8, que dice así. Colosenses 2:8 dice así la Escritura. Dice, mira, que nadie os engañe por medio de filosofías. Ahí está, pensamientos humanos. Esos son filosofías. Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces, querido amigo, querido hermano, por decir, la Semana Santa tiene que ver, ¿verdad?, con obediencia a Dios, tiene que ver con una semana de dejar el pecado, de análisis, de conversión, ¿verdad?, de dejar el pecado, que me llegue el conocimiento de Dios para que transforme mi vida completa, totalmente. Pero tiene que llegar al acto, tiene que llegar al proceso verdadero, no en mentira, no ahorita sí, mañana no, eso no sirve. Porque toda la gente va a hacer lo mismo. En Semana Santa va a seguir la tradición, pero terminando Semana Santa volvemos otra vez a caer en el mismo pecado. ¿Eso de qué sirve? De nada y de nada. No se engañe. Eso es falta, eso es enseñanza y eso también es práctica diabólica. Eso enseña el diablo. Eso no es de Dios. Cuando Dios obra en la vida de una persona, debe de hacer
con un arrepentimiento genuino y guiándonos a través de la palabra, de la escritura. Eso sí es verdadero. Por eso el apóstol Pablo dice, no sigan las tradiciones de los hombres, los rudimentos de los hombres. Y la mayoría de gente que sigue la tradición, que sigue la religión, sigue esos preceptos, siguen lo que la religión les enseña, poner palmitas a través de las casas. ¿Eso para qué? Para proteger una casa cuando su persona vive en pecado. De nada sirve eso. Por eso yo sí quiero ser muy claro en lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 7, 8 y 9. Bien clarito. El apóstol Pablo les menciona y les dice, si alguien viene con una enseñanza contraria a lo que enseña la Escritura, anatema sea. Repito, si alguien viene por ahí enseñando una doctrina diferente, una religión viene a enseñar una conducta diferente, aun si un ángel del cielo viene y enseña otro tipo de prácticas diferentes, anatema sea. Y la palabra anatema significa maldito. Entonces, querido oyente, a lo mejor usted pues no va a soportar todo lo que estoy hablando, pero es la verdad. Por eso el apóstol Pablo dice, soporta las aflicciones, hermano Rafa, soporta. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo una lucha espiritual contra el diablo, y lo que menos quiere el diablo es que yo hable estas cosas, porque quiere tener a la gente en ceguera espiritual, y la gente vive en eso. Por eso la gente se pregunta y se dice a sí misma, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué mi hijo se droga? ¿Por qué mi hijo roba? Pues porque tú, como padre de familia, no te has encargado de dar una buena dirección, y porque nosotros somos partícipes de unas malas conductas, de unas malas educaciones y de un mismo caminar contaminado de toda enseñanza humana, de acuerdo a qué, a las tradiciones de los hombres. Sí, porque eso es lo que es. De Dios no conocemos absolutamente nada, porque claramente puedo terminar el mensaje diciendo, el que conoce de Dios vive de acuerdo a la voluntad de Dios, bajo la bendición de Dios. ¿Cuándo va a andar en pecado, en muerte? Nunca. Ahí está. Pero ¿quiénes viven en lucha, en muerte? Los que hacen maldades. ¿A quiénes los van a matar? A los que andan en caminos malos, obscuros, necios. Ahí está la respuesta, querido amigo. Así que voy a terminar diciendo, el verdadero testimonio de un hijo de Dios es que haga y viva en su cuerpo, alma, cuerpo y espíritu la voluntad de Dios. Así de sencillo. El verdadero testimonio de un hijo de Dios, de aquel que entregó su vida a Jesucristo, lo debe de demostrar delante de los hombres, con conocimiento de la palabra, con dominio de la lengua, y dando testimonio a los demás de que Cristo verdaderamente vive en nuestro corazón. Y los verdaderos hijos de Dios vamos a dar testimonio de obediencia, de conocimiento, de sabiduría y sobre todo de hechos. ¿No se escuchó bien? De hechos, que verdaderamente damos testimonio a través de nuestros hechos que somos hijos de Dios, y que verdaderamente vamos a enseñar a nuestros hijos la conducta correcta que nos enseñan las Escrituras, no el pecado que nosotros a través de nuestros deseos de la carne hacemos. Eso es contrario, y vamos a vivir en esa obscuridad, vamos a vivir en esa falta de palabra, de enseñanza. Y claramente que este mensaje lo meditamos, lo damos, lo transmitimos para que aquellos que desean una transformación en su vida cambien, entreguen su vida a Cristo y tengan una respuesta en Cristo, para que los libere y los santifique y vivan de acuerdo a su palabra, como lo dijo el Señor Jesucristo. Mas yo he venido para que ustedes tengan vida, y tengan vida en abundancia. Así que, querido amigo,
pues ya hemos hablado de lo que es el verdadero testimonio, y quiero exhortar a mis hermanos en la fe, los que verdaderamente son hermanos en la fe, que salgan a compartir la palabra de Dios, que salgan en estos tiempos a hablar las verdades bíblicas, para que el diablo no gane terreno. ¿Por qué? Porque el diablo está haciendo lo suyo a través de la falsa doctrina, a través de enseñanzas contrarias a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y es bien importante, porque mucha juventud está cayendo en las garras del diablo. Lo vuelvo a repetir, mucha juventud está cayendo en las garras del diablo. ¿A través de qué? Del alcohol, de la droga, de la prostitución, de la muerte, a través de la adoración a la muerte. Eso es lo que la mayoría de jóvenes, a través del tatuaje, a través de las groserías, las maldiciones, la juventud piensa que vive feliz, pero no es así. Quieren su libertad, pero lo que están provocando es libertinaje. Los jóvenes es de la manera como están viviendo de aquí en adelante, viviendo en libertinaje, puesto que no están haciendo la voluntad de Dios, ni quieren, porque lo que menos quieren es sujetarse a las cosas de Dios. Esa es la verdad. Ya lo dijimos, ya lo hemos dicho, ya quedó claro. La juventud, tanto la gente, no quiere saber nada de Dios. Lo sabemos, pero ¿qué tal para el TikTok? ¿Qué tal para las groserías? ¿Qué tal para las maldiciones? No, hombre, ahí estamos, pero que no nos dicen dos veces. Si dijeran, a ver, la fila para los tatuajes gratis, no, hombre, un filonón. Cigarros gratis, ahí estaría la gente, pero como hacha estaríamos, pero no, hombre, rápido. Por eso la Escritura bien dijo el Señor Jesucristo: muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. Muchos están entrando por el camino que lleva a la perdición, al infierno, pero son muy pocos los que van a encontrar vida eterna en la presencia de Cristo Jesús. Dicho todo esto, señores, Dios los guarde, Dios los bendiga. Quédense con una vista, un panorama bien. Que Dios los guarde. Seguiremos transmitiendo verdades bíblicas desde, pues, Casa de Jesús, donde está nuestra casa, donde está nuestra matriz, donde es nuestra iglesia, donde amamos nuestra iglesia, porque ahí no decimos mentiras, ahí obedecemos a Dios a través de nuestros hechos. Dios bendiga a mis hermanos de Casa de Jesús con el pastor Rafael Vallejo. Muchas bendiciones. Dios los guarde. Bendiciones.